para Mariluz Salas Comunicaciones. Tengo mucho agrado de presentar en estos momentos aquí en el programa Viva el Turismo, Arte y Cultura en Radio, en la ciudad de Puerto Montt, al señor Manuel García, músico, compositor, cantautor, trovador, pero increíble toda la historia que tiene nuestro cantante nacional, Manuel García. Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias Mariluz Radio, a este espacio que nos permite también a nosotros como artistas a través de este medio comunicarnos con la gente que nos escucha y también por supuesto con la que no nos conoce, a quienes ojalá podamos también llegar y estar conversando con ellos a través de este medio de comunicación. Muchas gracias. Manuel, hoy día nos vas a contar tu historia. Vamos a hacer un recorrido desde tus inicios, desde cuándo comenzaste a sentir esa pasión por la música, a querer estudiar música, a tocar algún instrumento. ¿Cómo fue esa historia en tus inicios? Bueno, y muy parecido como sucede con muchos artistas que encuentran en su espacio natal aquellas herramientas, aquellos ingredientes que finalmente se traducen en un lenguaje que es el lenguaje de la canción. Primero porque mi padre, guitarrero aficionado hasta el día de hoy, y sus hermanos también, sus tíos, siempre han sido de reunión familiar con guitarra, como ocurre también en muchos hogares chilenos. Y mi madre, siendo de Chillán, de aquellos años en que un libro y la lectura acompañaban muchísimo la vida, estamos hablando de aquellos años antes de que apareciera la televisión, en que la radio era muy potente, eso sí, claro, durante los años 50, 60, 70, donde la juventud provinciana muchas veces valoraba un libro, una revista, un diario como un contenido de información, de contemporaneización del mundo, de entretención. Entonces mi madre es buena lectora y eso también, como a mucha gente de Chillán, los lleva a instruir un poco el trabajo de la escritura, de escribir versos o de memorizar versos. Y esos elementos yo creo que son los fundamentales que estuvieron en mi casa siempre presentes, sin la intención de mis padres de que ninguno de los hijos fuera artista, digamos, no era algo que estuviera intencionado, pero es algo que por ese contexto y por ser también yo un nortino, criado en un espacio muy humilde, entendí el mundo a través de los versos y de la guitarra desde muy chiquitito. Entonces yo creo que soy un poco consecuencia de eso, del amor de otra gente, es decir, por las artes, y también porque, claro, ya habiendo comenzado a cantar desde niño con mi padre, en la adolescencia me lo tomé muy en serio. Entendí que el trabajo artístico era una cosa a la que había que dedicarle el 100% del tiempo, del corazón, de la mente, que siempre es un desafío, que siempre es algo que en el tiempo hay que desarrollar con mucha responsabilidad, con mucho amor. Y es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy, trabajando, haciendo proyectos, formando una relación creativa con otros artistas, con otros creadores en otros ámbitos, con gente de distintas mentalidades, países y también regiones de nuestra Latinoamérica y del mundo. Creo que el artista tiene momentos en que su trabajo es como una romería, se vive solo y se sufre lo que uno tenga que sufrir, ¿no? Aquellos dolores estéticos, esas cosas que uno quisiera decir y hacer y no puede. Pero cuando aparecen otras gentes también en el camino, que apoyan la cultura, el arte, el conocimiento a través de en este caso de la música, de la canción, bueno, ahí ya uno va un poquito más acompañado y en el camino que yo he hecho creo que en este minuto estoy muy acompañado por buenos artistas, compañeros músicos, productores y mucha gente que he conocido alrededor del mundo, que de gente joven y de distintas edades, que en el fondo aportan y enriquecen este mundo que yo interpreto y veo de alguna manera a través de la guitarra. Es tan interesante lo que tú nos estás contando, Manuel, porque sucede que al finalizar una entrevista, por lo general siempre solicito un mensaje para la juventud, que los niños que quieran empezar una carrera artística, pero tú ya lo has descrito con tu propia historia tan bien, esa perseverancia en que en tu casa tú hayas encontrado como esa semilla tan importante de parte de tus padres para poder desarrollar el arte. Y eso está plenamente reflejado, la perseverancia, no es fácil, todo lo has mencionado, me parece muy bien.
Bueno, sigamos entonces con tus comienzos profesionales en la música. Tú estudiaste interpretación superior también en la Universidad de Santiago. Cuéntanos algo de ese proceso. Bueno, sí, yo estuve visitando más bien este mundo de la academia de la guitarra y de la música, porque como soy ariqueño, estudié allá en paralelo el liceo junto con una escuela artística a la que iba yo a estudiar guitarra. Luego de salir del liceo entré a estudiar Historia y Geografía, Pedagogía en la Universidad de Tarapacá, donde también estaba siempre tomando ramos de extensión a través de guitarra, cátedras de guitarra que se realizaban de Santiago en Chile, etcétera. Y en algún minuto me vi yo mismo tomando el área de extensión de guitarra en la Universidad de Tarapacá como profesor. Yo tenía una profesora de Concepción, Edith Vázquez, fantástica, una profesora formadora, una persona muy linda, muy profunda, y que finalmente en un minuto, como uno de sus alumnos adelantados, me ofreció la cátedra a mí también, porque yo necesitaba trabajar y generar dinero para terminar de pagar mi carrera de historia. Pero egresando de la carrera apareció la oportunidad de la media beca para poder estudiar en la Universidad Católica guitarra clásica. Estudié con Luis Orlandini, tuve algunas clases también con Oscar Olsen, con el profesor Peralta. Tuve varios profesores muy interesantes, muy formadores, Juan Pablo González, un sociólogo investigador de la música, musicólogo. Hasta el día de hoy ha escrito libros interesantísimos junto a Miguel Varas, por ejemplo, la historia de la música chilena. Eran profesores lindos porque no solo veían el punto de vista académico en la música, sino que también el enriquecimiento que la cultura popular en el fondo también va de la mano con todos estos procesos que tienen que ver con el aprendizaje de la música y las artes. Entonces, algunos maestros eran más academicistas, ¿no? Otros eran un poco más abiertos, y entonces el paso por la universidad fue interesante porque allí conocí mucha gente que hasta el día de hoy me relaciono. Cuando se hizo Víctor Jara Sinfónico en la Universidad de Concepción me encontré con algunos compañeros que sí habían terminado sus cátedras de instrumentos, flautistas, chelistas, gente de bajo, de violín, etcétera. Y entonces es una situación, es una circunstancia, digamos, esto de haber pasado por la academia que a mí me fue enriqueciendo mucho y sobre todo, ojo, para conocer mis límites también como intérprete en guitarra, porque en un minuto me di cuenta que hacer canciones era una cosa un poco más gitana. O sea, uno puede ir a la universidad a estudiar literatura, uno puede ir a la universidad a estudiar la guitarra de manera docta, pero hacer canciones es algo que se hace desde el punto de vista, yo diría, más bien como un oficio, como puede ser un buen zapatero, un buen jardinero, un panadero. Creo que está muy vinculado al sentimiento, al sentido de lo obrero en el punto de vista más popular de la palabra, ¿no? Pensando que a través de estas artes y oficios uno finalmente lo que recoge es el día a día, el cotidiano. Entonces es súper difícil ir a estudiar a la academia de qué o cómo y por qué se hacen las canciones, algo que va ocurriendo a medida que la vida va ocurriendo también en distintas circunstancias. Pero yo agradezco el paso por la universidad, tanto en el área de Historia y Geografía, que enriqueció mucho mi mundo con lecturas, con compañeros, con conversación, con grandes maestros y profesores, así como también mi paso por la academia estudiando guitarra, aunque en ambos casos yo siempre haya sido un peor alumno, porque me llevaba tocando la guitarra y haciendo música, cantaba. Pero increíble todo lo que nos cuentas, porque mira, es el descubrimiento como persona, es ver que las cosas fluyan, además que te has ido relacionando con tantos estilos, géneros también de música, que ha enriquecido muchísimo. Y justamente lo que tú dices, es importante el estudio en la academia, indudablemente, también te aporta, y quienes tienen la posibilidad de hacerlo, está muy bien, tú lo has dejado muy claro, pero además todo en ti ha fluido desde tu propio elemento, desde tu descubrimiento como persona, y la verdad que llegas a los públicos, pero en forma encantadora. Tu música es tan dulce. Yo quiero que nos cuentes sobre esos primeros pasos. Por ejemplo, yo también te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primera composición? ¿Qué edad tenías tú y cómo se llamaba? Yo estoy pensando ahora cómo se llamaba. Sí me acuerdo la primera composición que hice a los 14 años. Hice unas 3 o 4 canciones seguidas. La primera que hice creo que trataba acerca de la muerte de una maestra, de una profesora de liceo, una profesora de matemáticas, ramo en el que a mí no me fue nunca bien,
pero que sí he tenido siempre una fascinación por las matemáticas, y esta maestra era muy filosófica, nos explicaba siempre el pizarrón como si el pizarrón fuera el infinito y la proyección de números fuera como tratar de medir ese algo que está más allá de la comprensión del hombre. Entonces era una profesora muy generosa, María Esther Cisterna, muy generosa, y entonces el impacto, por supuesto, de aquella muerte como adolescentes para nosotros motivó que yo hiciera una canción basada de alguna manera también en los preceptos y en las cosas que ella nos iba contando y narrando, mucho más allá de la matemática. Esa inquietud filosófica también por preocuparse acerca de quiénes somos dentro de este espacio que se llama el universo, fue algo motivante para mí. Y había entonces, en ese momento yo escrito estas canciones que eran como 3 o 4 y las sometí a juicio de mis compañeros, otros también músicos que tocaban guitarra, poetas jóvenes, intelectuales como de jovencitos, ¿no? Como en el estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos, así, en esas épocas. Y claro, mis compañeros me dijeron las fortalezas que sentían en estas canciones y también las debilidades, las cosas que no les gustaban, las que les parecían que estaban de más. En fin, me demoré unos 3 años más en volver a hacer unas canciones porque siempre tomé el hecho de hacerlas como algo para lo que había que prepararse. O sea, iba estudiando guitarra, iba incorporando lecturas, ensayaba en mis cuadernos versos, trataba de juntar una cosa con la otra, en fin, hasta que ya después, como a los 17, 18, en esa época ya de salir del liceo, comencé a generar o a crear canciones así de manera un poco afiebrada, tal vez porque cuando uno hace una o dos quiere sentir que no va a perder el sentido de cómo se hace una canción y va y por otra y por otra, por otra, por otra. Entonces finalmente creo que escribí unas 10 canciones en un verano, estamos hablando del año 89, 88, y claro, las puse en una cinta de cassette como se grababa en aquellos años, y me acuerdo que el primer público que tuve, por supuesto, fue mi hermano y un par de amigos que estaban muy conmovidos con lo que yo había escrito. Me sentía yo entonces como en ese momento con la posibilidad de sorprender a un otro, de llamar la atención de un otro, de decirle algo a un otro a través de la guitarra. Y entonces eso comenzó con fuerza en esos años y hasta el día de hoy. Eso ya nunca más dejé de escribir canciones, a pesar de que, como te contaba, estudié historia y la guitarra de otra manera también y tuve otros enfoques, pero hasta el día de hoy he compuesto sistemáticamente durante años de años de años. Qué linda la historia también, los nombres que tú recuerdas. Es tan bueno mencionar a las personas y también porque forman parte de nuestra vida, de nuestra historia. Los profesores, en este caso tu profesora, tus letras, tus canciones, la gente que compartió contigo esas primeras letras, esas primeras canciones. La verdad que forman parte de estas historias lindas que nosotros podemos transmitir a través de la radio. Por eso esta es una hermosa entrevista, Manuel. De verdad que así es y así llegará a mucha gente. Ahora también respecto a las canciones de cuna, porque tienen las letras tan lindas. Bueno, yo escucho pero todas tus canciones, la verdad que son cada estilo, a medida que has ido fusionando distintos estilos, distintos géneros también, todo va dejando algo importante, pero hay una parte de tu vida también relacionada con las canciones de cuna. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, mira, interesante lo que me preguntas, porque a mí el género canción de cuna es algo que me parece que está muy presente dentro de mis canciones. Yo nunca lo he presentado así, nunca lo he dirigido directamente en una producción. A veces he estado tentado de poner entre paréntesis el género al cual creo yo que la canción pertenece, como hizo Violeta en las últimas composiciones, que pone no guay, no canción tradicional, no sé qué. Y yo creo que, por ejemplo, esa canción que habla de unos caballitos de mar, de un caballito de mar que va a la luna y que toma agüita en otra parte, no sé qué. Esa es una canción de cuna. Creo que también lo es una canción como Venga la Vida. Creo que hay otras canciones mías con las que las madres a veces me cuentan por ahí que hacen dormir a sus niños, o Barcos de Cristal, La Danza de las Libélulas. Preciosa, siempre la hemos tocado, La Danza de las Libélulas. Gracias. Y algunas canciones así que tienen como esa cadencia dulce, y por lo mismo que creo que es un espacio interesante de la música que se da solo cuando algo, una melodía, una letra alcanzan un nivel de imágenes sencillas al mismo tiempo con una profundidad que es la que los niños tienen. Entonces, cuando pasa eso, Bufón, por ejemplo, es tal vez una canción que se transformó para mí en una canción de cuna trascendente,
porque una madre me esperó en un concierto donde había mucho humo y mucho ruido. Me dijo: yo solo vine a decirte una cosa, perdí a mi hijo hace poquito, él tenía un año y medio, y cada vez que escucho Bufón, me decía, esa canción me devuelve un poco a mi hijo. Entonces, claro, cuando eso pasa y las canciones toman una trascendencia que ni siquiera uno pensó en darle, es cuando realmente existen en el corazón de un otro, en otra persona que las escucha, que las reinterpreta a veces con más amor incluso que el que creó una canción. Entonces ahí es donde ese género precisamente, que es el que tú dices, la canción de cuna, a mí me interesa, porque cuando las canciones se incorporan al mundo de los niños, entonces ya yo creo que uno no puede tener un privilegio más grande que ese. Y qué lindo que las mencionaste, porque yo pienso que con mayor razón va a haber muchas personas, mucha audiencia, muchas mamás que van a escuchar esas canciones para estar con sus hijos, porque eso también es tan importante, en este mundo de hoy donde todo va muy rápido, dejar ese tiempo, ese espacio para compartir con los niños una linda canción en el momento de hacerlos dormir, de contarles una historia. ¿Qué opinas al respecto tú? Tú tienes 3 hijos, ¿no? Tengo 3 hijos, ya el mayor tiene 14, el que sigue 12. También ellos dos están ahí ya en la esfera de la adolescencia. Y tengo un geniecillo, duendecito especial, que es de 9 años, que es Luciano, muy curioso también, de corazón muy noble, muy creativo. Y bueno, en fin, esa es mi historia. Yo he criado también a mis hijos con música, y no con la mía. Por ejemplo, ¿qué música? Algunas cosas les interesan, pero yo les cantaba mucho de los dibujos animados que ellos veían, o tomaba de letras antiguas de La Violeta, o de las historias clásicas de Mazapán, y bueno, y de ahí para adelante con todo lo que se han ido criando los muchachos más de esta generación, 31 minutos y todas esas cosas. Pero en general la música es súper bienvenida en la casa, también como los mismos habitantes del hogar sientan la música. No existe un estilo privilegiado o favorito. En realidad, a medida que van cambiando los niños, van cambiando sus gustos. Pero yo me preocupé, sí, de siempre hacerlos dormir cantándole canciones, eso sí. Qué lindo, un tremendo ejemplo, un gran papá también, eso es tan importante, la comunicación con los hijos. En realidad estamos hablando de las formas de comunicarse a través del arte, lo hemos hablado muchísimas veces en el programa. Y acá tenemos la historia del señor Manuel García, músico, cantautor, trovador, músico de documentales, también importante. Vayámonos a esa parte de los documentales, porque vamos a viajar un poco también para que nos cuente dónde estuviste. También vamos a hablar un ratito más de ese Premio Nacional de Música que recibiste del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Pero vamos a esta parte de los documentales, a ver si nos haces una reseña, porque nosotros conocimos al documentalista Iván Cipulca y él tiene preciosos recuerdos tuyos cuando presentó el documental Vecinos del Volcán, después de la erupción del volcán Chaitén. Se hizo en documental y también nos contó la historia de la aguja que tú hiciste canción a partir de una historia que él te contó. Entonces, bueno, te dejo el micrófono, Manuel. Bueno, sí, yo he trabajado mucho para músicas documentales, para algunas películas también. Comencé con las primeras músicas trabajando con Sebastián Moreno para La Ciudad de los Fotógrafos, después pasé a otras cosas, algunas músicas de teatro también para la obra de Pedro Lemebel, ahora hace poquito, se llama La Ciudad Sin Ti, de Chilean Business. También para Teatro Compañía Omoy, trabajé para Santiago Hueras, Héroes y Olvido, otra obra de teatro, y bueno, haciendo colaboraciones también como creador de música para documentales con Iván Cipulca, que ha sido uno de mis favoritos personajes conocidos a través del mundo del audiovisual y del cine y del documental. Realizamos varias cosas. Hicimos también la música para el documental Padre Hurtado, la serie Grandes Chilenos. Pero fue muy especial trabajar en este documental Vecinos del Volcán, al que Iván Cipulca le puso todo su talento, todo su valor, todo su cariño, en la trayectoria que él tiene, que es muy profunda. Su ojo es un ojo que emociona mucho porque es muy humano, muy transparente, muy preocupado de lo que pasa en el fondo, en el alma, en las vidas de las personas con este tipo de transformaciones físicas, como este éxodo que se produce a través del volcán y que él sigue, persigue, investiga y reconoce también como un otro dialogante con sus propios personajes de investigación. Entonces, Iván Cipulca para mí es un descubrimiento en la vida.
No había visto otro ser humano de cerca tan realmente preocupado por los demás, por los animales, por la naturaleza, por el mundo, con tanto desinterés y sin vanagloriarse de nada, ni convertir eso en un mecanismo que en este caso pudiera ser para él una forma de investigar más, ¿no? Llegar a los otros de manera simpática para finalmente estar en las vidas y observarlo desde una cámara. Nada más lejos de eso que Iván Cibulka. Iván Cibulka va con la cámara recogiendo las historias y se involucra él mismo con la gente y con las historias que cuenta y que narra a través de sus filmaciones y sus documentales. Yo mismo llevo una pulserita que me regaló él, rojo y blanco, es una martinitsa, que es una tradición búlgara, que exacto, que es esta tradición de lo macho, lo hembra, lo complementario, ¿no? Lo arriba, lo abajo, etcétera. Y tiene toda una explicación también que viene como del mundo tradicional del folclore, pero que finalmente tiene esta profundidad que Iván también tiene. Yo no sé cuánto tiempo ya la tengo, yo creo que más de 2 años, no sé, 3 años. Y entonces eso habla, digamos, del cariño que yo le tengo y la admiración, ¿no? Yo me he sentido muy privilegiado de poder trabajar con Iván. Yo pienso que él también tiene que haber sentido un tremendo privilegio porque ustedes armonizaron muy bien, porque tú también eres exactamente como el estilo que él tiene. Así que me parece espectacular que estemos recordando también, porque como te digo, muchísimas veces nos gusta mencionar, como por ejemplo tú escribiste en La Aguja, a partir de esa historia que él te contó, de su vida en Alemania, cuando andaba con una aguja. Él la contó así, que conoció a su señora, que era chilena, estaban en Alemania, y ella tenía un agujerito en la media de lana. Entonces él estaba preparadísimo, pues tenía una aguja, tenía para coser, tenía el hilo y le arregló la media. Entonces te contó esa historia. Sí, entiendo que las medias eran chilotas, favoritas de Lili, la mujer de Iván. Y entonces la costumbre europea, Europa del Este de aquellos años, la Alemania del Este de aquellos años, de sacarse los zapatos en las casas. Absolutamente es así hasta el día de hoy. Cuando yo he ido por ahí está esa costumbre en algunos lugares en Europa. Entonces no sé si la Lili realmente escondía sus pies debajo de la silla porque sus medias favoritas estaban rotas y Iván se fijaba en eso, o simplemente vio que estaban rotas y punto. Yo tengo la idea de que parece que ella escondía un poco sus pies debajo de una silla o algo. Tal vez Iván no lo sabe y me lo contó la Lili. La historia me la contó primero Lili, su mujer. Ella te la contó primero, qué bien. Y entonces cuenta la leyenda que ya una vez la fiesta terminándose, se quedaron los dos, supongo que era esta fiesta o esta reunión de amigos en casa de Iván, como cuando las parejas se buscan, muy bonito, ¿no? Se va toda la gente y alguna excusa hace que las personas busquen un espacio, un lugarcito de intimidad. Y entonces en ese momento, antes de hablar ninguna cosa, él tomó el pie de ella, lo puso sobre su muslo y comenzó con su aguja y su hilo a coser, a remendar estos hoyitos que tenía la media. Conmovedor, importante, bonito, ¿no? Porque finalmente yo sentía que de alguna manera él también le remendaba el corazón a ella, el corazón de la gente herida, y que entonces traté yo de ponerlo lo mejor posible en esta canción que se llama La Aguja. Es preciosa porque justamente ahí cuenta la historia y es un gesto de amor, de cobijo, de todo lo que tú cuentas en realidad. Bueno, yo quiero decirle a usted que nos escucha que estamos conversando con el señor Manuel García, músico chileno, cantautor, compositor, un gran músico y premiado. Yo te había comentado sobre ese premio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ese premio nacional de música que tú recibiste. ¿Qué ha significado para ti? Porque eres un hombre joven, generalmente a veces se premia más cuando hay más edad, o a veces también los reconocimientos son a veces póstumos, pero en tu caso, en plena actividad musical, recibes este premio, un reconocimiento importante del Consejo de las Artes y la Cultura. Cuéntanos, por favor. Los premios generalmente, como son simbólicos, yo los recibo siempre a nombre de lo que yo creo también que en el caso mío yo puedo simbolizar, ¿no? Un premio significa un reconocimiento, pero ¿a qué cosa? Y esa cosa para mí siempre tiene que ver con que si un artista tiene la capacidad, alguien que crea tiene la capacidad, y tal como hablábamos recién, de dialogar con otros, de reflejar ideas, de escuchar en el devenir de la vida
lo que pasa con la vida de otras personas, tanto las dificultades como aquellas cosas mágicas. Entonces lo que uno incorpora al trabajo tiene que ver mucho con ese punto de vista de la vida. Yo creo que Chile, en un minuto que estaba cambiando mucho y sigue cambiando, en que se levantaban muchas causas sociales, educación gratuita y de calidad, lo típico que siempre pedimos, ¿no? Que el trabajo, que la salud, lo que se le exige siempre a los gobiernos con legitimidad popular absoluta. También nuevas causas, nuevos puntos de vista como la igualdad de género, etcétera. Son cosas que de alguna manera yo, por mi identificación natural con el mundo que me ha tocado siempre, que es el mundo más obrero, ¿no? Vengo de familias humildes. Esos paisajes, esos cuadros de los que hablábamos todos los días en la calle, en una mesa, en un colegio, en la universidad, qué sé yo, donde fuera, en el trabajo, yo los había venido retratando de alguna manera con la guitarra. Entonces, tal vez sin esas contingencias sociales que la misma gente empujó, mis músicas hubiesen pasado desapercibidas o no hubiesen tenido un valor que premiar. Entonces, en este caso, yo creo que si la gente se identificó con mi música o se vio reflejada en ella, yo al mismo tiempo en la gente tratando de pintar los cuadros de lo que nos sucede a todos, si finalmente se recibe un premio, el premio es para todos, ¿no? Está ese reconocimiento que tiene que ver con eso, con los contextos históricos también en los cuales se premia a un artista. Yo espero alguna vez tener un lugar donde la gente pueda visitar esos premios, estas cositas que yo he ido juntando de situación en situación, de lugar en lugar, y que estaría bueno que las pudiera compartir con todos aquellos que se sientan identificados también, que es también su premio y su reconocimiento. Justamente así es. Y a propósito de la música, de este premio que tú recibiste, vamos a hacer un recorrido por tu discografía, a ver que nos cuentes, por ejemplo, a través de los años, tus álbumes, ¿cuáles han sido? Bueno, yo tengo una memoria bastante débil con respecto a mi trabajo. Sé que escribí Pánico, después Témpera, después el álbum sin título de la guitarra Libélula, después Acuario, Retrato Iluminado. Hicimos Harmony Lane, ahora acaba de aparecer Los Habitantes, que es Bestiario, que está en soporte digital. Escribí Exile también, con un catalán, un disco que nos encargaron de Cataluña. Grabé el Sinfónico de Víctor Jara, que se hizo con la Universidad de Concepción. Y había escrito y hecho unos 3 discos con Mecánica Popular, antes que eso. Y después, bueno, estas músicas que decíamos, para documentales, y las colaboraciones también, que han sido varias, he estado en varios discos con muchos artistas y en diversos proyectos, pero creo que me acordé de todos los discos. Pero qué interesante, por ejemplo, ha habido un cambio desde tus primeros álbumes y también en relación a Acuario, por ejemplo, el ritmo, toda la letra también. Yo lo que trato de hacer no es de ser muy versátil o de andar viendo en cuál estilo me va mejor. Lo que hago es siempre entregarle a la gente lo que yo creo que un artista le debo devolver al público, que es tiempo de creación. Y el tiempo de creación es tiempo de aprendizaje y tiempo de investigación. Entonces, si uno no está incorporando o no está mostrando cosas nuevas, significa que no está incorporando cosas nuevas y que te estás moviendo en un área muy cómoda de tu propio mundo. Entonces yo trato de ir a aquellos mundos que no conozco, que sí me llama la atención, que sí me interesa abordar, de los cuales sí me interesa aprender, y voy a esos mundos y hablo con la gente que yo creo que conoce, que sabe. Por ejemplo, en Acuario trabajaron mucho los hermanos Durán de la banda Los Bunkers, porque tenían un lenguaje mucho más pop y rock que el mío, que el que yo tenía incorporado. Trabajé con productores, trabajé con un montón de gente, Marcelo Aldunate, qué sé yo, como líder de la visión de lo que iba a ser este disco. Y entonces yo tomé elementos que consideraba yo también sociales, pero en un plan muy, muy retrofuturista. Me agarré mucho de la visión del ser humano que está vertida en la ciencia ficción de advertencia, como pensando que si el ser humano continúa en el camino que va, finalmente va a terminar autodestruyéndose, ¿no? Y al mundo y a la naturaleza. Entonces Ray Bradbury hablaba mucho de eso en libros, por ejemplo, como Las Crónicas Marcianas. Y en ese espíritu fue que yo traté de crear, en esta especie de apocalipsis tecnológico, el sentido de lo que es el disco Acuario. Entonces, claro, en esta canción Acuario precisamente representaba muy bien aquello, lo urbano, el ser humano buscándose a sí mismo dentro de la ciudad, y en un lenguaje no tan evidentemente de contenido social o de reivindicación social, pero sí muy comprometido con la filosofía del ser humano. Manuel, nosotros estamos felices porque la verdad es que nos has contado una linda historia, que es la historia de tu vida, la historia de lo que tú entregas a través de la música para todos nosotros. Así que felices, te agradecemos también. Estamos junto a Alexis Bastidas, editor del programa. Muchísimas gracias, Manuel.
A ti también por tu programa y por el espacio que nos dan para comunicarnos con la gente, Marilu. Muchas gracias por generar este puente entre la cultura, el arte, la música y la gente acá del sur de Chile, Puerto Montt. Les voy a deber, ahora que me estaba acordando que tú me preguntabas, algunas canciones que yo he compuesto aquí y que he compuesto también acerca de Puerto Montt. Las tengo siempre en mis archivos. No las he grabado, todavía no las he sacado a la luz, pero ojalá que algún minuto cuando las muestre o algo sean bienvenidas, pero se los cuento para que sepan que también en las veces que he venido hasta acá he inspirado algunos trabajos, por supuesto, en esta tierra que está llena de magia, de historia, de naturaleza, de vida y de cultura. Así que bueno, nada, muchas gracias, un abrazo grande a todos los radioescuchas y nos estamos viendo siempre. Así es, pues Manuel, además nosotros que estamos conectados vamos a esperar esa música y cuando tú quieras tienes nuestro micrófono, nuestro espacio para contarnos y ansiosos también por escuchar esas magníficas composiciones sobre Puerto Montt, la capital de la región de los Lagos de Chile. Gracias. Gracias, Manuel.